Ya estamos en vivo. Va, supuestamente estamos en vivo. Como, ¿Tenés para ver? Dale. Sí, según lo que me dice acá. Fíjate en YouTube te tiene que aparecer que estamos en vivo. Ah, ¿te llega la notificación? Claro. Ahí estábamos, impecable. Muchísimas gracias. Estamos impecables acá, Fer, ¿eh? Sí, ahí le dije. Muy bien, sí, siempre atenta. Bueno, ya debe haber ahí una que otra persona ya prendía la transmisión. Estamos aquí en cancha de Jorge Newbery, habitué ya en los partidos de Asturiano, una cancha que suele ofrecerse siempre como sede para los partidos. Les recordamos siempre este campeonato es en campo neutral, hoy con el condimento más especial quizá de todos los que tenga el partido de hoy, con la vuelta del público, de este aforo del 50%, nada, estamos muy contentos. La verdad es algo que se extraña ver a la gente en las tribunas, apoyando, reclamando, empujando. Ahí pasaba el grito característico de la gente de Asturiano, a ver si puede hacer algún paneo, gente acá en la tribuna de Asturiano, lo propio la gente de Atlanta. Así que nada, estamos a punto ya de arrancar. Pasaba también el grito característico de Atlanta. Sí, por acá está bien el camino. No, por acá. De los tres se toman, no te importa. Bueno, por eso, entre los que quieran, pero... ¡Chari! ¡Chari! ¿Qué? ¿Viene Chari? Bueno, es un buen horario hoy. Voy a aprovechar, como siempre, bueno, Atlanta con su clásica azul amarilla. Estamos, sí, recién comprobé. Acordate, Manu. Qué grande que es. Lo amo. ¿Qué te dijo? Me faltaba saludar una mano más, me dice. Qué grande. Lo amo. Bueno, Asturiano que va a venir con partido inicial de Lavaqué, Benvenuto, Soisa y de Blas, que espero no confundírmelos hoy. ¿Cómo te engancharon, Chari? La vuelta al público y ya te engramparon, Chari, terrible. Sabía que no venía, boludo. Lo veía de casa. La entrada. Atlanta que va a venir con... Uy, la luz que me falta acá es terrible. Atlanta que va a ir con el 4 Politi, el 22 Clapichi Diego, hay dos Clapichi, si no me equivoco, el 18 el capitán, Clapichi Diego, y el 15 Feliciotti Pancho, tengo anotado acá también, de otro par de hermanos. En Atlanta el arquero es el 23 Marchesi, no es el 1, que yo tenía anotado el 1, arquero titular. Así que nada, da la orden inicial, después se arrancó el partido aquí en Jorge Newbery, esperamos por la emoción, esperamos por los goles y como siempre digo, por un gran partido de futsal en el que prime el respeto y la competitividad entre los rivales. Ya la primera posesión era de Atlanta buscando la salida con ese saque del medio, ganaba un lateral con
con el despeje de cabeza de Zoiza sobre la cucharita al posteo. Ahora la mueve Atlanta en las primeras posesiones del partido. No lograba conectar ahí el 4 Politi con el 18 Jorge Calpici. Interceptaba ahí, anticipaba Benvenuto en su rol de último jugador. Y Asturiano ya empezando a presionar en 3/4 el campo de Atlanta sobre el viaje de la pelota. Hace muy bien el movimiento de las rotaciones Atlanta para hundir a Asturiano con los cambios de jugador y proponen eso, la alineación con la cortina y la rotación en todos los tiros para buscar ahí el pase sobre la banda. Y ahora es donde tiene que empezar a subir la presión de Asturiano. Atlanta quedó en línea, no tienen el posteo, ahora sí el salteo, llegaba tarde Zoiza, pero no hacía pie Politi, el lateral para Asturiano. Zoiza que ya se la da de Blas que buscaba, nada, lejos la pelota. No hay peligro para el arco de Marchesi. Interesante este primer minuto aquí en Jorge Newbery. Por ahora en este minuto un equipo que propone, otro equipo que espera y sube con el error. Ahora ya sube directamente Zoiza sobre la salida de Atlanta. Hacía efectiva ahí la presión, no lograban conectar entre Politi y Clapachi Diego esa pared para la progresión. Gana Asturiano el lateral en mitad de campo. Y ya reunida en la posición Zoiza que juega con Benvenuto con De Blas que la deja para Zoiza que la deja pasar y recibe Benvenuto y ahora Benvenuto juega con De Blas que va a buscar mano a mano, tira un caño sobre Calpici. Jorge ganaba la falta ahí sobre la banda más cercana a nuestra transmisión. Se saluda con el chino, con Facundo De Blas y suma la primera. Atlanta en 18:42, nada, recién un minuto 15 jugado aquí en Jorge Newbery y Zoiza que ya busca directamente con Lavaqué que va a trabajar con el posteo, buscaba con Zoiza, le pedía De Blas que llegaba, posición de eje para buscar el apoyo, nada, va a ser lateral para Asturiano en 10 metros de la salida del campo de Atlanta. Vamos a ver cómo la labura ahora la pelota parada. Zoiza que se la deja de Blas para un lado, para el otro, la juega con Zoiza que va a meter al medio, llegaba bien al piso Politi para controlar esa pelota y Zoiza que buscaba como Benvenuto con el tiro, qué bien que la agarraba el capitán. Todo cordones a esa pelota, la pelota se pierde un poquito lejos del palo izquierdo del arco defendido por Marchesi, que es quien va a bajar esa pelota. Y la posesión ya sale en Atlanta con Feliciotti Pancho, otro par de hermanos que tiene Atlanta, ya hundió ahí la presión de Asturiano que ahora tiene que seguir, se le escapa la marca a Lavaqué, sin embargo no podía Feliciotti conectar, estaba bien parado igual Lavaqué y ahora ya la salida es de Asturiano con presión de Atlanta. De Blas que buscaba la balanza, no hacía pie, perdía el duelo contra Feliciotti que ganaba el lateral, ahora sí en 10 metros, justo ahí en una de las líneas del cambio, del sector del cambio obligatorio del banco Asturiano, laburaba la pelota en 10 metros, el rebote para el tiro directo, le hacen mucho los equipos de futsal esta pelota parada sobre los 10 metros del arco rival. Buena la presión de Atlanta, podía recibir bien Lavaqué que no lograba conectar ahí con la suela la pelota sobre la banda. 17:53 iba a ser salida para Atlanta. Asturiano ya esperando antes de que baje esa pelota para subir directamente con los viajes, pero no, espera ahí Lavaqué marcando la altura de la presión de Asturiano en su rol de punta y ahora sí se escucha el dale desde el banco en la voz de Valvidares, subía la presión y era mano del chino ahí al lado del árbitro. Entonces suma la primera también. Asturiano se iguala en faltas. 0-0 en 17:42. Ya se prepara un cambio de cuarteto en Asturiano. Ya hubo cambio de cuarteto en Atlanta. Lo veo a Vietri. Lo veo al 9, a Jürgensen. Lo veo al 10, Walker. Y me falta ese que recibía ahí, que no lograba ver bien el número. Parecían ponerle la mano en la cara a Lavaqué. No, increíble lo que acaba de perderse Jürgensen, que llegaba al segundo palo, se tiraba, la pelota rebotaba en el palo, luego en Jürgensen, luego se iba, reclamaba de Lavaqué que le ponían la mano en la cara. Ahora el doble posteo de Asturiano con Benvenuto y con Lavaqué. Ahora sí reinicia la posesión, vuelve Benvenuto a su rol de último jugador, pisaba para un lado, para el otro. De Blas que conectaba con Lavaqué, que no lograba controlar esa pelota, quedaba solo contra el arco de Marchesi y ahora sale la posesión de Atlanta. Está hermoso el partido en recién 3 minutos. Aquí en Jorge Newbery, dos equipos proponiendo mucho. Llegaban ahí Walker y Benvenuto peleando por esa pelota, cuerpo contra cuerpo, nada. El lateral va a ser para Asturiano. Se hace notar Lavaqué
con su grito característico de una Manu, le grita Valviares y tranquilidad en la salida de Asturiano y en la presión de Atlanta con Testón de quinto jugador, buscaba el giro Zoisa que le cantaba la falta, no se la cobraban, salía Jürgensen para un lado, para el otro, se ensuciaba la pelota, parecía que tendría que haber sumado esa falta sobre Zoisa, no lo entendieron así los árbitros, bloqueaba, perfecto, Benvenuto sobre una, sobre dos, va a ser lateral para Asturiano, sí, perfecto, lateral para Asturiano, dejala, le grita Tincho al sureño que la deje, que no se encargue de ese lateral que no le corresponde, ya jugaba Zoisa con Benvenuto y va a buscar ahí la sobreposición, empieza a cambiar de a poco los cuartetos asturianos, Coque que buscaba bien a Bembe, que trababa con el cuerpo, recuperaba ahí, la pelota se ensucia, le queda a Jürgensen, habilidoso el 9 de Atlanta, va a llegar hasta la línea de fondo, buena respuesta de Testón en 2 tiempos, bien Testón, bien, así te queremos, y sin tocar los postes de metal de la cancha de Jorge Newbery, recibe a Coque, Coque que juega con Zoisa, Zoisa que va a buscar el arco, ¡gol! De Asturiano, es el 1-0 en 16 clavados aquí en Jorge Newbery, tan solo 4 minutos pasaron para el primer gol de Asturiano, recuperaba bien Cantarella esa pelota, jugaba directamente con Zoisa que llegaba a línea de fondo, ponía esa pelota, no lograba Marchesi, la respuesta es el 1-0 de Asturiano y cambio completo de cuarteto, ya la tiene Jürgensen, llegaba con todo, Juanchi abajo, que se agarra el posterior. No me la contés. Impecable. Fiesta. Nada, no pasa nada. Calculo que ya se habrá visto. Bueno, se completaba el cambio de cuarteto entonces en Asturiano. Después del gol ingresan Verdún, Set, Marani y Cantarella, que ya estaba y que fue protagonista en la gestación de ese primer gol para Asturiano. Empiezan a contarle los segundos el lateral Atlanta, que la jugaba bien en vez del rebote, buscando profundo con esa cucharita bien bajita hacia la línea de fondo, se perdía sin peligro para el con el Testón. Coqui que juega con Marani, la pelota se ensucia, ahora quedó mal parado Asturiano, sale la contra de Atlanta y hay una mala respuesta de Testón, pone el empate rápido Atlanta en los pies del 6 Rusica. Bueno, no pasa nada, son cosas que suceden, 15:33. Y pone el empate rápido Atlanta para volver al partido. Presionaba bien ahí sobre la salida de Asturiano, el 18, Calpichi Jorge, que evitaba la progresión en los pies de Verdún. Poniendo a Testón Asturiano de quinto jugador en los laterales bajos para hundir la presión de Atlanta, y ahí cuando ya están en mitad de cancha, Testón abandona la posición de quinto jugador. Marani jugaba perfecto el despegue sobre la banda. La cucharita era buena de Juanchi, se le perdía un poco alta. 15:05 el tiempo aquí en Jorge Newbery, 1-1 en faltas, 1-1 en goles y la presión de Asturiano ya alta sobre la salida de Atlanta. La pelota la tiene el 5, que no lo tengo anotado. Tanto me puteó la delegada de Atlanta, no me dio el número del 5. Ahora hundió la presión de Asturiano a defender en su campo, la pelota hundía. Acá lo tengo al 5, abajo de todo, le pido perdón a la delegada de Atlanta, es Garbarino, mirá, Garbarino el 5, que no, todavía no lo tenía. Coque que juega al mano a mano, la pelota le queda a Polichi, que va a poner el pase al medio, no lo intentó patear al arco, no se vio seguro. Bueno, menos mal que sea así todo el partido. Ahora la tiene Atlanta, momento de asedio para Asturiano, ahora sí giró el 18, busca arco, buena respuesta ahora de Testón, va a tener que tratar de encontrar un rebote ahí, Juanchi trabajando con su cuerpo, posiciona, le llegan de atrás, le ponen los pies y gana el lateral. Juanchi, bien el esfuerzo. Pepo, habla. Bueno, ya sale Asturiano entonces de la presión. Mejor Atlanta desde que se encontró con el empate del partido. Ganaba el lateral ahí Marani. Y se viene un nuevo cambio de cuarteto, van a ingresar. Bueno, si los árbitros hubiesen visto los cambios ahí del cuarteto, ingresan Luján, Vega, Lozano, que vuelve a las canchas. Lo aplaude Santi. Y completa Fede Fiumara. El tercer cuarteto en la rotación característica de A4
de Asturiano. Ahí la tiene Lozano, primeras pelotas después de mucho tiempo para Nico. Fede buscaba, no lograba conectar con el enano, con Lucas Luján. 13:53. El tiempo aquí en Jorge Newbery. Y ya lo va a hacer el 22. Calpichi Diego, integrante de uno de los dos pares de hermanos que tiene Atlanta en el plantel. Ya progresaban y el posteo era con Calpichi y Jorge. Buena respuesta ahora de Testón. No la puede agarrar, no la podía tocar. La pelota se ensuciaba, pegaba al palo. Reclama Atlanta que no la podía tocar. No vi yo la verdad si podía o no Testón volver a tocar esa pelota. Me parece que ya había tocado en algún jugador de Atlanta, por eso la respuesta es lo que reclama todo el cuarteto de Atlanta. No sé qué le dirá el juez, no sé si llegó a ver, si no llegó a ver. Que haga sentido Lozano, que habla con el árbitro. Sigue llegando público aquí en Jorge Newbery, hermoso la verdad. Como les dije antes de arrancar el partido, uno de los condimentos más especiales que tiene hoy el encuentro aquí en Jorge Newbery, la vuelta del público, algo que esperábamos la verdad hace muchísimo tiempo, poder volver a compartir con las familias, sobre todo importante para los jugadores, poder saber que tienen el apoyo aquí de las familias que han podido venir. Bueno, empieza a calentarse el partido aquí en Jorge Newbery, sumada la segunda falta Atlanta sobre el posteo del enano Luján, llega la segunda, 13:23. Tienen que empezar a poner orden los árbitros si no quieren que el partido se les vaya de las manos. Ustedes que están tranquilos en casa, si todavía no resolvieron la cena, es temprano todavía, ya saben, pueden pedirle sushi a Néstor Daiki, @NéstorDaiki en sushi. Tienen un descuento ahí por formar parte de la familia del Asturiano. Tienen el postre también con Domo, si están en Florida, si están en Villa Martelli. Muchas gracias a la gente de Néstor Daiki, a la gente de Domo. Y el plan perfecto para la cena y el postre acompañando la transmisión. Bueno, vamos a ver cómo labura ahora esta pelota para este cuarteto de Asturiano en los pies de Fiumara, que va a jugar con Lozano. Lozano con la balanza, juega con el enano Luján, al enano le ponían los brazos, peleaban los dos. La pelota toca el techo y va a ser lateral para Asturiano ahí en la zona en la que tocaba la pelota las luces. Y Fede que ya jugaba para Fon que ahora sí progresaba con el enano, pone la pelota abajo de su suela. En el primero no se le iba, en el segundo sí. Estaba cerca el árbitro ahí, quedaba sentido, si no me equivoco, el 5 Garbarino. Y hay cambio una vez más de cuarteto, vuelve a ingresar el 10 Walker. El 14 Vietri. El 9 Jürgensen, que cerró un gol insólito abajo del arco, pegó 2 veces la pelota en el palo. Y Politi, si no me equivoco, es quien está haciendo el lateral. Bueno, ya voy a poder ver mejor. No, el 6, perdón. Rusica. 13:04 el tiempo aquí en Jorge Newbery. Atlanta con la característica camiseta amarilla y azul. Asturiano con la completamente azul. Cortesía de Yaca Indumentaria. Le agradecemos también a la gente de Yaca por vestir a los jugadores del plantel masculino del futsal del Asturiano. Llegaba ahí a su segunda falta Asturiano en la salida, en la progresión de Atlanta, que ya reiniciaba la posesión y se plantea el mano a mano. La marca de Fede llegando bien hasta el fondo, se tiraba perfecto al piso. Fede sobre el mano a mano de Walker, jugadores habilidosos tiene Atlanta para la progresión. El 10 Walker, el 9 Jürgensen. 12:47 marca el tablero. Y ahora el partido, después de haberse calentado un poco, ha entrado también en un momento de tranquilidad. Esperemos que sea así a lo largo de todo el partido. Ahora sí sube la presión de Asturiano sobre la salida de Atlanta, sin full ahí Fede que está de espalda, recuperar el enano con el control orientado, se la sacaba Fede de los pies, se la va a dejar a Fon buscaba el tiro al arco, Fede que reinicia con Testón, amagaba ir a buscar lejos Fede, el enano se hacía gigante, saltaba, ganaba esa pelota de cabeza sobre la marca de Rusica, nada, sin peligro para el arco de Marchesi, que ya reinicia la posición con el 10, con Walker, que le propone el mano a mano a Fiumara, no se achica Fede, marca la posición, ahí la tiene Walker, la salida de Atlanta, la presión de Asturiano, anticipaba bien Fon sobre el posteo de Jürgensen, después no lograba conectar con Fiumara, la pelota se pierde por línea de lateral y la reposición ya es de Atlanta dominando.
este pasaje del partido. Jürgensen, que ponía la mano sobre la cara de Fon, que no se rendía, se tiraba al piso, recuperaba la pelota en una, en dos, la pelota se pierde por línea de fondo. Perfecto, Fon haciendo el esfuerzo que le reclama al árbitro, la mano, esa mano en la cara. Lo va a hacer Fede, el lateral, y eso que les mencionaba, Testón, que ahora volvió porque los jugadores de Atlanta marcaban la salida, la pelota se movía, era lo que reclamaban los jugadores, y rozaba en la cabeza el jugador de Atlanta. Va a ser córner para Asturiano, los árbitros dudan, se hablan entre ellos, el que está más lejos dice que no, el que está más cerca es el que no vio lo que pasó. Ahora sí le marca para Asturiano, bueno, dudas en los árbitros, que ya nos dijeron que venían cansados a dirigir. Bueno, detalle no menor. Lozano, que se la dejaba fumar, que buscaba directo, nada, sin peligro, cálmense, le pide Marchesi a los 4 por delante que están de él. Y ya la baja con Walker, Walker que juega con Poletti, Poletti que buscaba con Jürgensen, lo van a buscar todos los tiros en la salida. Jürgensen, que tiene mucha fuerza ahí para recibir los posteos, ojo con los cables, Fer, por favor. La pelota la jugaba Luján, Luján con Lozano, Lozano que iba a presionar, ganaba la pelota, es córner. Eso es lo que marca el árbitro, es córner de Asturiano. Bueno, parecía ser córner. La pelota peleaba a Lozano, rebotaba en el jugador de Atlanta. Bueno, no lo vieron así los árbitros. Y ya sale de la posesión Atlanta, proponiendo siempre el corte del ala que ingresa al centro para jugar. Progresaba la pelota bien, Fede haciendo el esfuerzo, tirando la pelota lejos. Bueno, muchas dudas en los árbitros. Esperemos que esto no sea, por favor, un condicionamiento a lo largo de todo el partido. Un encuentro como el de hoy entre dos rivales durísimos necesita de jueces que dirijan sólidos. Recuperaba a Lozano y va a tratar de sacarle lo más lejos de su arco posible. Y hay nuevo cambio de cuarteto en Asturiano. Ingresa el primero de los cuartetos. Se queja de Blas, que no le contaban los segundos. Pero bueno, menos mal, porque aprovechaba Asturiano para hacer el cambio de cuarteto. Volvieron Benvenuto, de Blas, Lavaque y Soiza. 11-05-04-03 el tiempo aquí en Jorge Newbery. Jürgensen recibe el posteo sobre Benvenuto, paso, paso. Se escucha la indicación de Valviare siempre que progresa la posesión de Atlanta con el posteo. Pasa la línea de la pelota, buscaba el anticipo de Benvenuto, giraba Jürgensen, que es muy bueno, y otra vez incrusta la pelota en el palo. Va a ser una pesadilla para los últimos jugadores. Jürgensen, que trabaja muy bien con el anticipo, leyendo hacia dónde va. Si para la derecha o para la izquierda, el último jugador asturiano, que trabaja bien si recibe. Nosotros tenemos muy bien también en trabajo de los posteos. Ahora Lavaque, 10-42. Protagonista ahora en este pasaje del partido Atlanta con las posesiones y la salida de presión. Esperando a Asturiano, perdía la marca ahí Lavaque. Hay que tratar de tener más amplitud de la visión en todo el campo de juego, sobre todo en el rol del último jugador. Perdón, el último jugador no, de alas. Los jugadores que están de alas sobre la presión tienen que tener una visión periférica de lo que sucede a sus costados. Si el ala del equipo al que están presionando progresa, tienen que tratar de bajar la línea sobre esa progresión. Bueno, ahora llegaba Atlanta, que hace lo que quiere en este pasaje de partido. Buscaba, la respuesta era de Testón, la pelota se pierde. Por línea de lateral, 10-06. El tiempo aquí en Jorge Newbery. Ando medio complicado hoy de la voz, espero que me dure todo el partido. Bueno, le piden más distancia al chino, marcándole ahí la línea en el córner. La laburaba Atlanta, estaba atento Lavaque para sacar esa pelota. Por línea de fondo va a ser córner para Atlanta, que labura todas las pelotas paradas. La pelota progresaba en el medio, le quedaba bueno, no tocaba ahí la pelota a ninguno de los postes. Bueno, le ponen el codo en la cara a De Blas al lado del árbitro, que dice que se levante. Bueno, y ahora los árbitros van a empezar a advertir a los jugadores. Bueno, cuando se les empiece a ir de las manos, no saben ni a quién le está hablando el juez. Era Calpichi Jorge el que tenía ahí la oportunidad. 9:49. El tiempo aquí en Atlanta. Le van a cobrar mano a De Blas. Suma la tercera Asturiano y anotando al revés de nuevo.
los árbitros las faltas. Nada, detalles. Deberían estar al revés las faltas indicadas en la mesa del cuarto, cosa que confunde a los equipos. Recibía ahí en el posteo Calpichi, buenos pivotes tiene Atlanta, que como le dije está siendo protagonista de este pasaje del partido, 9:37. Y ahora eso, tiene que empezar a salir Asturiano de este asedio con la presión en bloque, ahí recuperaba De Blas, que jugaba con Zoysa con la Baqué sin full. Ahora tiene que pasar la línea de la pelota, hacía el esfuerzo perfecto la Baqué, que parecía ganar el lateral. No cree eso el árbitro, que estaba cerca de la línea. Lo va a hacer Gómez, si no me equivoco. Es el lateral y ya es la salida de Atlanta, es una falta más que suma Asturiano. Ahora sí cambiaron, que parece me escucharon los árbitros. El cuarto me escuchó, cambió la falta, llega a la cuarta Asturiano. A tener cuidado con esto, falta todavía muchísimo, 9:21, no corre el reloj. 2 faltas en menos de un minuto. Hay que tener cuidado con ese condicionamiento. Calpachi y Diego, que jugaba con Vietri. Vietri va a recibir ahora, se quejaba de Blas de la mano en la cara. No lograba conectar Vietri ni con Walker. Bueno, intentaba como siempre de Blas apurar el lateral. Ya lo juega con Bembe que juega directo con Zoysa con el control y el rebote con Bembe que buscaba con la Baqué que la baja de cabeza, no le llegaba el apoyo de Zoysa. Es eso lo que se reclaman entre ellos. Bueno, imprecisiones en este pasaje del partido en Asturiano, que ahora va a presionar sobre la salida. Bueno, no seguían las pelotas, quedate Mati, le gritan a Bembe que llega sobre Jürgensen, se ensucia la jugada ahí, no llega a ver, pero va a ser lateral para Asturiano, porque sí veo la indicación del juez. Bueno, es un buen momento para pedir minutos, ahí lo veo a Dante con el plastiquito en la mano. Se va a preparar un cambio de cuarteto. No, 8. Ahí la Baqué, que hacía lo que quería, tiraba un sombrerito, se daba vuelta. Bueno, es algo que hace mucho Asturiano cuando Testón propone la salida de la presión del equipo rival, que es poner un doble posteo. Benvenuto abandona su posición de último jugador y va a acompañar en el posteo a la Baqué. Bueno, ahí tenía una chance más que clara Zoysa, buena respuesta de Marchesí, lo que les decía. Para salir de la presión, Asturiano pone a Testón de quinto jugador y propone un doble posteo con Benvenuto y con la Baqué para buscar no solo una, sino 2 opciones. Zoysa, que buscaba con De Blas, se le complicaba el control al chino, que tiene pase de seguridad, sin embargo con Testón deciden usarlo, jugar con Benvenuto que no podía de primera jugar ese pase a media altura para conectar con el pende, con Tincho Zoysa. Sí, pero viste, como tenés la barra esa de metal, no ves si son 6, si son 8, no, son 8. Son 8. Bueno, ahí presionaba bien De Blas, sin falta, que estamos en cuarta. Respondía Marchesi. Ahora me hiciste dudar, no sé si son 6 o si son 8. No, son 8. Bueno, ahí De Blas, que ya va a ser el lateral, juega con Benvenuto, la posesión de Asturiano, esperando mitad de cancha. Atlanta, salía bien Marchesi, confirmamos, 7:51. El tiempo aquí en Jorge Newbery. Bueno, De Blas, que le regalaba el lateral a Walker, llegaba tarde Zoysa, que casi que se le va la pata sobre Walker. Testón conectando con la Baqué que se la deja a De Blas que no puede conectar con la Baqué, va para un lado, para el otro. Buena respuesta del 6 de Atlanta, le van a llegar de a 2 a Zoysa que juega con Bembe con la Baqué que invierte roles con Zoysa, el taco es buenísimo, pero ahora sale la contra, quedó muy mal parado Asturiano. Esto es un 3 contra 1, van a llegar al segundo palo. Buena respuesta de Testón, y ahora la contra es de Asturiano, que quedó en un 3 contra 1, la tiene la Baqué que va para un lado, para el otro, tira un taco, le ponen abajo y esa tiene que sumar. Es lo que reclama todo el banco de Asturiano. Bueno, se miran entre los árbitros, dicen que nada. Bueno, le iban al piso a levantarlo completamente a la Baqué. Al árbitro de allá lo veo con muchísimas dudas, levanta los brazos todo el tiempo, levanta los hombros, no entiendo si quiere dirigir, si quiere conversar con los jugadores, pero bueno, lo que digo siempre, los que imparten justicia son los árbitros, los que saben son ellos, los que están adentro son ellos.
Así que a nosotros nos queda respetar. Marani que jugaba con el chino, de Blas que buscaba de punta, buena respuesta de Marchesí, se completa, no, todavía no, de a dos. El cambio de cuarteto todavía se mantiene en Lavaqué y Benvenuto. Ingresaron del otro cuarteto Marani y Cantarela. Marani que la juega con Lavaqué que se la deja a Bembe. Bembe que va a cambiar de cuarteto con posesión en ataque. Eso es también otro detalle. Los cambios deben hacerse siempre con la posesión en ataque, nunca en defensa, porque ahí puede aprovechar el rival para sacar una ventaja. Lo sigue. Bueno, se chocaron terrible ahí. El 22, Calpichi Diego con el chino, sonó horrible, ¿eh? Bueno, nada, ninguno de los dos muestra signo de dolor, así que por lo menos en la cabeza no fue. Y Testón que ya jugaba con Marani, Marani con Verdún, Verdún que le pone la cuchara perfecta. A Coqui estaba bien parado, Calpachi Diego. Yo los vengo diciendo mal los apellidos, es Clapichi, Clapkichi, no importa. Se entiende, se entiende. Y Cantarela que ya juega con Verdún, Verdún con Cel, la tiene Pachon, Pachon que buscaba con Juanchi, Juanchi que traba, gana, la pelota se ensucia, sube la presión ahora, sin full que estamos en cuarta, por favor. Y Marchesi que buscaba con Clapichi con Jorge, el otro Caplichi, el hermano de Diego. Para el partido del juez, no entendemos por qué. Ahí está mojado. Se para el reloj aquí en Jorge Newbery, 6:24. Aprovechamos para mandarle un saludo a la gente de Italia PS, una empresa familiar de todo tipo de productos de Telgopor. Muchísimas gracias a la gente de Italia PS. Ahí ven el parche blanco en el pecho, abajo el número de la camiseta de Asturiano. Santi pasando el trapo ahí en el lateral del agua. Y como les digo, 6:24. Testón que marca de nuevo lo mismo, su salida de 5. Provoca eso, que baje eventualmente la defensa de Atlanta y ahora sí abandona su posición. Recibe ahí Marani para proponer el mano a mano, buscaba la pared con Coqui, trababa Marani sin full, ganaba el lateral, bien Marani, bien. Y Nico que ya jugaba con Juanchi, Juanchi con el control orientado, la juega para Pachon, Pachon para Marani. Bueno, se juntaron ahí los pibes de Asturiano jugando las paredes, bueno, le llegaban tarde a Pachon, Pachon sin full, por favor. Bueno, muy buena ahí la jugada, pero que no lograba llegar al arco de Atlanta. La jugaron bien ahí los pibes de Asturiano. Bueno, llega a la quinta Asturiano y encima se va a ganar la amarilla Verdún, lejos del arco de Asturiano. Y llega a la quinta Asturiano en 5:48. Bueno, ahora más pasivo que nunca en la defensa asturiana, no tirar la pata, van a ir fuerte sobre el jugador de espalda, que si lo tocan se tira, pero bueno, lo mismo que decimos siempre, ¿cuál es el criterio de los árbitros? ¿Qué falta marca tal gravedad como para cobrar la sexta? Bueno, eso es algo que se discute siempre. Cantarela que le hacían el full de espalda, Marani que va a proponer el mano a mano, bueno, otra falta sobre Marani, no sumaba ninguna de las dos. Bueno, empieza a caldearse el ambiente aquí en Jorge Newbery, 5:31, en 5 faltas Asturiano, en 2 faltas Atlanta. Y ya la tiene Atlanta en la salida. Juanchi llegaba bien, anticipando el posteo de Clapichi y Jorge. El Independiente en Catedral. Me acuerdo de esa roja Pachon. Pero no entiendo lo que hace el juez de ese lado. Mira a los jugadores, levanta los hombros, abre los brazos. No entiendo si quiere charlar con los jugadores o si quiere cobrar. Bueno, Marani que salía lejos. Tengamos en cuenta que estamos en quinta, por favor. Próxima falta, estilo libre directo desde la línea de 10 metros. Ahí está, Dante acercándole el cartoncito al cuarto árbitro. Hay minuto pedido por parte de Asturiano. Nos sumamos nosotros también a este minuto.
Bueno, terminaba el minuto, lo charlábamos recién, en el minuto 5:13 es una eternidad para estar en quinta falta, tiene que bajar las revoluciones en la defensa asturiano para tratar de no cometer ninguna falta, están sensibles los árbitros con las faltas de Asturiano, así que lo mismo que les digo, no sé cuál va a ser el criterio para cobrar una sexta. Coqui hace bien el control orientado, se hace el lugar, juega con Marani directo con Verdún, que está en su posición de posteo, pero en mitad de cancha. Marani que buscaba en la línea de fondo, se pierde por esa línea la pelota, o lateral, no, lateral. Lo va a hacer el 14 Vietri que va a jugar con Rusica, ahí está, la tiene Rusica y Marani esperando ahí en 10 metros. Ahora proponen el mano a mano, todo el tiempo el mano a mano, el salteo, y ahora cambian la posición y ya hunde la presión de Asturiano, ya parado en mitad de cancha. Coqui recibía bien la pelota, llegaban al mismo tiempo Pachón y el jugador de Atlanta, mucho cuidado ahí con llegar lejos a tirar la pata. Llegaba bien ahora Marani sobre... no llego a ver, bueno, no llegué bien a ver el número ahí, qué jugador de Atlanta era, el 10 sobre Walker. Y ya lo labura ahí el lateral, Atlanta, 4:29 el tiempo, la tiene Vietri que juega con Jürgensen con el apoyo, llegaba a Verdún. Y en el intento de despejarla, ¿viste cómo es? Sin querer, la mete adentro, nada, en el intento de tratar de despejar esa pelota, en contra de Juanchi, se lo adjudica a Vietri. Es el 2:1 para Atlanta en 4:21, bueno, ahora Atlanta tiene a su favor en lo que resta de este primer tiempo el resultado y las faltas. Asturiano en quinta, que se tiene que cuidar con eso, pero nada, se puede siempre seguir jugando, hay cambio de cuarteto en Asturiano, volvieron a ingresar Luján, Lozano, Fiumara y Vega. 4:09. Y ya Lozano que la jugaba para Fon para Fiumara, buscaba el mano a mano Fede en la zona de gestación. Un error que puede costar caro en la salida. El enano que tiene que pasar la línea de la pelota, perfecto, trabajaba con el cuerpo, perdía la posición al Atlanta, ahora tiene que tener paciencia Asturiano en la progresión. Lozano buscando el mano a mano sobre Jürgensen. Jürgensen, bueno, lo tiraba contra el banco de suplentes. Sin full, Nico, por favor. Bueno, el árbitro que no tiene intenciones de cobrar full de Atlanta sobre Asturiano, y ahí ya la tiene Vietri, 3:37, maneja todos los tiempos del partido de Atlanta, mejor en este pasaje, ya más largo el segundo tiempo. Llegaba bien Lozano al piso, lo único que faltaba era que le cobren ese full. Se saluda ahí con Walker, y Walker que ya jugaba con Rusica. Rusica con Garbarino con Rusica, Walker la mueve Atlanta, sale Asturiano de la presión. Fede que llegaba sobre la marca de Rusica, no progresaba con la pared. Atlanta va a ser el lateral para Asturiano. Bueno, eso es otra cosa que yo no entiendo de cuál es el criterio para cobrar o no. Algo que sucede mucho en las canchas de futsal es que el banco de suplentes, los jugadores suplentes están muy cerca de el campo de juego, y un choque que puede ser cuerpo con cuerpo puede provocar un golpe duro en el jugador que es propulsado, como recién había sido con Lozano. Bueno, ahí, ¿cuál es el criterio para cobrar? Si es falta, si no falta, ¿cuál es la intención? Si de poner el cuerpo, si de sacar contra el banco. Y ahora hay minuto pedido por parte de Atlanta en 2:47, lo que les decía. ¿Cuál es el criterio de los árbitros para cobrar? Por más que sea cuerpo, en la intención, ¿no?, de querer sacar al jugador del campo de juego y que se la dé contra lo que haya del banco. Nada, nos sumamos al minuto. Lo tiró contra el banco. Pero es cuerpo, o sea, fue cuerpo. Pero tiene que ser cual. Sí, bueno, igual te tira contra la valla, te hace mierda. Bueno, terminaba el minuto.
Se va a reanudar el juego aquí en Jorge Newbery a falta de 2 minutos 47 para el final. Les recordamos, Asturiano en quinta falta. Atlanta con todos los condimentos a su favor, la falta de Asturiano, el marcador. Bueno, ahí buscaba Clapichi y Diego. Se perdía sin peligro para el arco de Testón esa pelota. Y Testón que la baja con Fede. Fede que ya busca al enano Luján, la pelota le pica en la cancha. Fede que llegaba, bueno, es lo que yo les digo. Con el jugador de espalda le van a cobrar todo, bueno. Hoy sí es completamente discutible el criterio de los árbitros. Llegaba bien Fede, para mí sin full. Apenas sentía el contacto el 15 Feliciotti, se tiraba al piso. Bueno, los árbitros compran, es como les dije. 2 faltas cobradas para Atlanta, llega la sexta Asturiano. En los pies de Jürgensen. Le habla el sureño. Te amo, Sure. Va de Jürgensen. Que tiene muy buen pie. Tiene muy buen pie Jürgensen. Y ya tuvo 2 tiros al palo, así que probablemente esta va a ser. Bueno, no sé qué hacen los árbitros. Le van a sacar una amarilla a Lavaqué, no entiendo bien por qué. Por un mal cambio habrá sido, no sé, no entendemos. Sí, por un mal cambio. Bueno, como les decía, Jürgensen, habilidoso, de buen pie y que ya tuvo 2 tiros en el palo, así que la tercera, como dice el dicho, vamos a ver, lo espera Testón. Todo este tiempo, bueno, no sé de qué manera lo ven, algunos lo ven a favor, otros lo ven en contra. El árbitro le indica a Testón hasta dónde se puede adelantar y va Jürgensen. Buena respuesta de Testón sobre el disparo de Jürgensen y quédate a vivir, Testa, que la pelota le hundió la boca del estómago. Achicaba bien Testón, se hacía enorme Testa, achicaba el arco. 2.29, Asturiano sigue en quinta falta. Esperemos por favor que no tenga que volver a encontrarse Testón en otra de esas situaciones. Y estas son las cosas que no me suelen gustar a mí, el partido sesgado, por lo menos un primer tiempo sesgado por las polémicas. Un Asturiano que no logra salir del asedio de Atlanta, se ve reflejado en el marcador, pero nada, tan solo es un gol. Defendía y bien Asturiano, la pelota tocaba en la mano, bueno, no lo veían los árbitros. Testón que ya juega con Marani. 2.16, 2.15, Marani que juega con Fimara, paciencia ahora, Asturiano vuelve a proponer el doble posteo. Fede que juega con Bembe, Bembe que la mete, buena respuesta de Marchesi. Mati Cambiale, le gritan y sí, Benvenuto tiene que ir a su posición de último, sin el pie ahí Marani, llegaba, perfecto. Bueno, ahí sí tiene que ser amarilla. No, bueno, los árbitros indican el lateral para Atlanta. 1.59. 1.59 para el final, ahí era mal sacado. Recibe el posteo el 18. Está de espalda, Bembe sin full. Le llega la doble marca de Lavaqué, ahora tiene que acomodar a Asturiano, defender esta última pelota. Ahora hay que salir cuando el jugador está de espalda. Defiende Fede, 1.44, 1.43, 1.42. Pasa el tiempo aquí en Jorge Newbery, anticipa bien Benvenuto y saca la contra Asturiano. Bembe que reinicia con paciencia, bueno, caía al piso ahí Bembe. Marani proponiendo el mano a mano, 1.33. Lavaqué que buscaba con Benvenuto, la pelota la tiene Fede. Tranquilidad, paciencia, queda todavía 1 minuto 27 y todo el segundo tiempo. La tiene Fede, Fede que buscaba, buena respuesta de Calpichi cortando la progresión. Lo va a hacer Marani, doble posteo. 1.20, el tiempo que resta aquí en Jorge Newbery, doble posteo con Lavaqué y Benvenuto. Marani que juega con Fede. Fede que va a proponer el mano a mano. Fede que ahora sí juega con Marani. Marani otro que va a proponer el mano a mano. Trata de jugar con Bembe, recupera. La gira para un lado, para el otro Bembe. No tiene a quién dársela.
la pelota toca en la mano. No, bueno, esto los árbitros ya que no lo vean es insólito. Claramente la pelota toca en la mano, reclama a todos los jugadores asturianos. Bueno, tranquilidad, paciencia, tranquilo, bien, Marani, bien, bien, Nico. Bueno, los árbitros que empiezan a frenar el partido por cualquier cosa. Últimos 54, 53, 52 segundos. La tiene Fede, propone mano a mano, para un lado, para el otro, juega con la Baqué, a la Baqué le llega bien la posición, recupera, no, bueno. Ay, estos momentos tienen que sacar lo mejor de mí. La Baqué que le trababa el pie al jugador de Atlanta. Se caía, quedaba tirado, después de 5 segundos el árbitro cobraba el full, es la segunda, sexta, a falta de 46 para el final. Contar hasta 500.000, contar hasta 500.001, 500.002. Ahora va a ir Vietri a patear la sexta, bueno, Testón que ya tuvo una respuesta. Probablemente la segunda no sea. Buen pie zurdo el de Vietri. Es zurdo, le gritan desde el banco, es zurdo. Y ahí va Vietri. Y buena respuesta, segunda la de Testón. Y ahora sale la contra, caía Marani, no le cobraban la falta. La Baqué que va sobre uno, sobre dos, tiraba la pata, sin full ahí. Recupera la Baqué, pasar la línea pelota, traba uno, traba dos, sin full ahí que está de espalda. La pelota se pierde por lateral. El lateral para Asturiano, 28 segundos para el final. Marani que juega con Testón, 25 segundos. Testón que juega con Nico Lozano, va Lozano que llega a línea de fondo, pone la pelota en el medio, le queda, va hasta el piso. Marchesí con la respuesta. Bueno, y se va a quedar a vivir ahí Marchesí. El tiempo corre. 14 segundos para el final del primer tiempo aquí en Jorge Newbery. Bueno, debería ingresar el médico para atender a Marchesí si es que se queda. Bueno, se recupera Marchesí, o Marchesi, o Marchesi, no sé. Y quedan 10 segundos. Va a terminar aquí el primer tiempo en cancha de Jorge Newbery.
Bueno, los equipos volviendo al campo de juego, se tomó todo su tiempo Asturiano. Creo que habré contado más de 10 veces que el árbitro tocó el silbato para que vuelva, pero a Mati, a Dante le puede tocar todos los silbatos que quiera, que van a volver cuando quieran. Así que ahí vuelve Asturiano al campo de juego. Bueno, sigue levantando los hombros y las manos el juez. En partido Asturiano, tan solo un gol de diferencia, resta todo el segundo tiempo. Bueno, se reinician las faltas, se reinician los 20 del tablero. Necesitamos un cambio de chip por parte de Asturiano, ahora hay que salir a buscar el marcador. Pero como les digo, un gol de diferencia, está en partido Asturiano. Y los cuartetos de siempre, el titular en Asturiano, Lavaqué, Soiza, De Blas, Benvenuto. Lo propio en Atlanta y ya arrancó el segundo tiempo aquí en Jorge Newbery. Conectaba Soiza con Lavaqué, increíblemente sin tocar ninguna de las barras aquí de Jorge Newbery. Clase para Testón en los pies de Soiza. Y ya es el lateral para Asturiano, De Blas, que la jugó con Bembe, Bembe con De Blas. El chino que propone para un lado, para el otro. Uy, lo dejó en el piso al jugador de Atlanta, juega para Soiza, Soiza para De Blas, la mete al medio. No llegaba ninguno en el segundo palo, peleaba. Ay, peleaba. Nada, sigue como si nada, el sureño de hierro. Lavaqué, y ya la tiene De Blas que busca con el Sure que gira, va, la mete adentro, la pelota pega en la mano del jugador de Atlanta. Bueno, la reclamaron todos, no lo vieron así los árbitros, hacía el esfuerzo Lavaqué. Bien, Asturiano, así te quiero. 19-16, metido en el partido, buscando rápido ponerse a tiro en el resultado, empatar el partido. La mueve Atlanta, presionando a Asturiano. Esperemos por un segundo tiempo en el que la protagonista sea la pelota, y no las decisiones ni los reclamos por un lado y por el otro. La tiene el chino, poniéndole tranquilidad a la presión, se hace espacio, toma aire, la juega para Bembe con el control de borde interno, raro en el capitán no haber controlado. Consuela en la búsqueda del control, orientado, ganando el tiempo, no lograba dejarla bajo de su pie. Y Soiza, que ya jugaba con De Blas, la tiene el chino, que le pide que se lo saque a Lavaqué para proponer el mano a mano. Y el chino que juega con Testón, que no le van a salir y va a tener todo el tiempo del mundo. La va a poner con Lavaqué, no podía, y la pelota la recuperaba Atlanta y ahora quedó mal parado. Asturiano es un 3 contra 1, la juegan con el 18, llega al segundo palo. Y pone el 3-1 Atlanta. Había sido mala la salida de Asturiano, la manejó bien ahora en la superioridad Atlanta, pone el 3-1, todavía queda muchísimo. Todavía queda muchísimo tiempo. Hay que tener paciencia, 18-25, es mucho tiempo. Bueno, los árbitros que dejan que los jugadores hagan lo que quieran. Y ya la tiene Soiza, ahora más paciencia que nunca hay que tener. ¿Pusiste? Bien, Chari, estás en todo. Bembe que juega con Lavaqué que llega con el posteo. Manu que se la deja a Bembe. Bloqueaba a Gómez, si no me equivoco, recién ingresado en el partido. En el plantel de Atlanta. El chino que juega con Bembe, la pelota le rebotaba en el taco a Soiza. Bembe que juega con Testón que va a buscar con el Sure que hacía la maniobra que podía para tratar de conectar esa pelota. Se pierde por línea de fondo, un plantel experimentado el de Atlanta, con uno de los promedios de edad más altos en el campeonato del ascenso de AFA. Bueno, le ganaban el posteo a Bembe, hay que tener cuidado ahí con la espalda del posteo. Y De Blas que ya juega con Soiza hace perfecto el movimiento con el cuerpo, se gana el espacio. Y ahora Jürgensen sobre Benvenuto, que va para un lado, Jürgensen para el otro, se tiraba al piso Bembe. No tocaba esa pelota, sin peligro para el arco de Testón, 17-33. El tiempo aquí
en Jorge Newbery, 3-1 la victoria parcial de Atlanta, todavía queda muchísimo tiempo y hay que tener paciencia, sobre todo, queda mucho. Lavaqué con el posteo, juega para De Blas que no se hace fuerte. Le recuperaban la pelota, pero la posición sigue siendo para Asturiano. Ya la juega Zoiza con De Blas que rebota. Zoiza que, perfecto, pisa y sale. Juega con De Blas que no lo logra controlar, sale Marchesi. La tira lejos, la pisadita de Zoiza impecable. Para salir ahí en muy poco espacio, está encendido, está enchufado, quiere todas las pelotas. El pen de Tincho, juega con De Blas con Bembe que va a buscar con Zoiza, la pelota pega en una de las luces del techo bajísimo aquí en Jorge Newbery, algo a lo que ya está acostumbrado Asturiano, de tantos partidos que ha venido a hacer de local aquí. Ya la posesión la tiene Atlanta, manejando todos los tiempos del partido. El resultado lo tiene a su favor, por lo que todas las decisiones, todo el partido pasa por las posesiones de Atlanta. 16-40. Ahora 2 goles separan a Asturiano del empate. Sin embargo, como siempre digo, muchísimo tiempo resta aquí en Jorge Newbery. El gol puede venir por cualquier situación de partido, por una pelota parada, por una progresión, por una contra y cambio de cuarteto. En Asturiano, bueno, a medias, porque se quedaron Lavaqué, De Blas y Zoiza, que ganaba ahí en el posteo. Y la pelota ya la tiene Verdún, sale de la posesión Asturiano, la tiene Testa que va a buscar con Lavaqué, no, juega con Tincho que ya no puede volver con Testón, pero le pone una pelota perfecta a Lavaqué, que le pegan de abajo, de arriba. Y no, los árbitros no decían, no podés jugar con Testón. Bueno, ahora se viene la contra de Atlanta, es un 2 contra 1, defendía Verdún. Bueno, en este pasaje del partido, más cerca Atlanta del cuarto que Asturiano del segundo. Tienen que hablar los jugadores entre ellos en el banco, tener paciencia. La tiene Pachon proponiendo el mano a mano, juega con Marani que vuelve con Pachon, recupera Atlanta, queda mal parado una vez más Asturiano, tiene que ganar sin full ahí Marani, perfecto, sin ganar la falta, gana el lateral, no, bueno, cobran para el otro lado, pero bien, Marani bien, tratando de no acumular las primeras faltas en el partido, sí con esa intensidad, pero sin tirar la pata. 15:43 el tiempo aquí en Jorge Newbery. Y ya sale Atlanta con la salida, le ganan la espalda a Marani, que perdió la noción de su jugador mirando la pelota. Sin embargo, Walker no podía. El árbitro le pide la pelota a Walker. Bueno, empiezan a apurar. Sí, Cotado, el profe, el preparador físico, le decía eso al árbitro. Bueno, Juanchi que le ponía una buena pelota a Coqui, que le levanta el pulgar. No llegaba igual. Cantarela. Noto eso, noto impaciencia en los jugadores de Asturiano. Tienen que saber que todavía falta muchísimo, que 2 goles son poco en futsal, que 15-17 es mucho tiempo y acá es donde tienen que empezar a escucharse el aliento del banco de suplentes. No permitió la progresión en la salida de Atlanta, ganó un lateral en 10 metros. Coqui que se la juega a Juanchi que la ponía en el segundo palo, no llegaba a Testón. Era el 22 Clapichi Diego que cortaba esa pelota y trataba de sacar la contra, no lograba conectar. Se acerca muy tranquilo Juanchi, también uno de los tiempistas de Asturiano, y Juanchi que se la deja a Coqui, le empiezan a contar los segundos. Coqui que juega con Juanchi, Clapichi otra vez atento, marca la 3. Verdún, como les decía, uno de los tiempistas que tiene Asturiano, el 4 Verdún, que sabe manejar los tiempos, que tiene paciencia, que sabe que el resultado en contra no es un condicionamiento. Bueno, ahí buscaba un olímpico, buena respuesta de Marchesi. Una advertencia para el arquero de Atlanta. Y ahora buscaba de cabeza un bombazo, nada, se pierde por línea lateral, es lateral para Atlanta. 14:57. Y me voy a cansar de repetir una eternidad. Un gol te pone a 1 del empate. El empate ya te pone ahí nomás. Sigue presionando bien Asturiano la salida de Atlanta, que no logra progresar. Tranquilo los jugadores no citados, no se me desesperen. ¡Ey, tranquilo ustedes, Bueno, Cantarela que ya jugaba con Pachon, se la pisa ahí, buena la dualidad ahí entre Pachon y Coqui, va para un lado, sale para el otro, llegaba Feliciotti, Pancho bien al piso, lo que acaban de hacer entre Set y Cantarela, hermoso.
con la pisadita de Coqui, con el pie a pie de Pachón. Coqui que se la deja a Juanchi, Juanchi que busca, la pelota pega en la mano de Clapici, bueno, todavía sin faltas para ninguno de los dos lados. Coqui que la mete al medio, Marani le pica, se agarra la cara, bueno el intento, empieza a pasar los cambios. Asturiano poniendo segunda, tercera, 14-25, todavía muchísimo. Y como les dije, a cuidarse también del arco, porque un gol más de Atlanta ya sería bastante la diferencia. Coqui que pelea, recupera, la sigue teniendo Atlanta, sin tirar la pata, vuelve a recuperar Coqui, la pone al medio, estaba mal parado Marani, pero bien, Asturiano, bien. Este es el segundo tiempo que tenemos que jugar, esta es la presión que hay que ir a buscar. Ahora es donde hay que tratar de provocar el error, ahora que no hay fulles, empieza a contar los segundos del lateral de Atlanta. Trata de no dejar jugar Asturiano, presionada bien sobre la salida, el salteo ahí es lo que hay que tratar de evitar. Walker sobre Marani, de espalda, sin full, el brazo de distancia de Marani, pisa para un lado, para el otro, le pasa la pelota de Caño y no sale. Bueno, y le van a cobrar full. Cuando hay un jugador en el piso y no tiene la posesión. Cuando hay un jugador en el piso y perdió la posesión, cobra la falta, es la primera. Para Asturiano en 13-52, él la tiene Walker. Saliendo de la presión Atlanta, buscando con el posteo. Bien Juanchi sobre la marca de Jürgensen, el habilidoso, el buen pivote, el 9 de Atlanta. Coqui sacándose de encima uno a otro, la pelota la tiene Pachón que juega con Coqui que busca, nada, pero bien Asturiano, bien este pasaje, 13-33, buen pasaje de este cuarteto en el partido. El cuarteto que ingrese tiene que entrar igual o mejor que el que acaba de salir, perfecta, no lograba la posesión, la parada de pecho Juanchi, peleaba sobre Jürgensen, no lo tumban, no lo mueven, no le avisan a Juanchi, la pelota la tiene Jürgensen, gana bien Juanchi, gana bien Marani, bueno, ahora queda mal parado Asturiano, la tiene Walker que es derecho, va a patear, bien ahí en el bloqueo Marani, ahí se le traba la pelota, ahora trata de salir la presión, llega Walker, gana el lateral, bien el esfuerzo en esa última jugada de los dos jugadores que restaban en el cambio de cuarteto, vuelven a ingresar Lozano, Vega, Fiumara y Luján. Y ahora tiene que tratar de tirar directo. Ahí, Fon, bueno, menos mal. Fon y Fiumara, sigue la presión de Atlanta. Bien, Fede, jugando con Fon. Fon que la trata de jugar con el enano. Recuperó la posesión Asturiano. Sale bien Testón, que gritaba fuerte, se hacía eje de la jugada. 12:48, queda muchísimo. Los alentamos como siempre a todos los que estén bancando la transmisión desde su casa, subir una historia, arrobando al Instagram del futsal masculino, @Asturiano Futsal, después la vamos a estar resubiendo. Hoy está la vuelta del público, pero también nos interesa saber cómo los que no pudieron venir lo están bancando desde casa. Les recuerdo como siempre, para aquellos que banquen las transmisiones como siempre y que quieran colaborar y que todavía no lo hayan hecho y que sobre todo quieran y puedan, les recordamos que en el perfil de nuestro Instagram está el link de la suscripción asturiana de Mercado Pago, una suscripción por la que con una paga mensual vas a acceder a ciertos beneficios, va a haber algunos sorteos y nada, también vas a estar colaborando con la actividad, así que nada, para todos los que ya estén suscritos, muchísimas gracias y los invitamos a los que quieran y puedan a que se sumen y les agradeceremos también. Bien, ahí Fon haciéndose fuerte sobre Calpici Jorge, el otro fuerte, el pivot de Atlanta, y 11:59 y la tiene Lozano. Lozano buscando el salteo, ahora es la transformación, Fon abandonando su posición de eje y yendo de ala. Fon poniendo una pelota hermosa a Lozano, buena respuesta de Calpici Jorge, bueno. Pasaje favorable ahora del partido para Asturiano en 11:45, que tiene que tratar de hacerlo efectivo con un gol que lo deje a uno del empate. Bien Fede jugando el mano a mano, se le escapaba la pelota, sin embargo fue bueno el intento de Fede con ese gesto técnico de la balanza, recibiendo la pelota, saliendo para afuera, sabiendo que le llegaba rápido el 15, Feliciotti Pancho, y ahora tiene que salir rápido la presión de Asturiano. Viene el enano siguiendo su marca, ahora recibe el pivot, bien Fon tirando la plata, nada de falta, le llegan de uno, la dos, sigue trabando Fon, gana la pelota, sale Fon, le cometen falta, dice que no el árbitro, pero gana el lateral, increíble el esfuerzo de todo un león. Increíble el esfuerzo de todo un león como Alfonso Vega.
uno de los símbolos de este plantel. Y Fon que ya jugó con el enano, Luján que recibe, propone el posteo y rebota con Fon. Fon que ingresa y juega con Fede. Fede con el control orientado y juega al posteo con el enano que se le deja a Fede. Fede que con la menos hábil buscaba sin peligro por el arco de Marchesí, pero fue buena esta progresión. El cambio de chip que les pedía antes de que comience el segundo partido lo estamos viendo en estos primeros 9 minutos de la segunda etapa, pero esperamos por los goles. Ya la salida de presión de Atlanta, que en las últimas ha logrado progresar, pero sin peligro para el arco de Testón. Ahí sin falta, se queja el pivot de Atlanta, llega con fuerza Fede, el enano inteligente, otro de los tiempistas del plantel que deja pasar esa pelota, va a ser el lateral, canta la preparada Nico Lozano, sin apurarse, se pone en línea ahí Asturiano, Nico que juega con Fede, Fede que se la rebota, fue malo el rebote, la tiene Jürgensen sobre el mano a mano, ahí tiene que acomodar, perfecto, identifica a Fede, sale de punta, ahora acomoda la defensa asturiana, ahí el salteo que hunde, sin la pata ahí Nico, progresaba Atlanta, lo lograba conectar, es el lateral para Asturiano, se prepara un nuevo cambio de cuarteto, 10-27, lo va a hacer Nico que juega con Fon con Fede, Fede con Fon, Fede que buscaba de espalda, Fon que creía que iba a jugar el despegue, para recibir bajo, nada, no se entendían, pero era bueno igual el intento de los dos, identificando dos jugadas distintas, uno buscando largo, el otro pensando en el despegue, y ya la posesión en Atlanta, ahí le van a jugar de mano a mano a Nico, lo mueven para un lado, para el otro, a los dos, Nico que tira la pata, bueno, hizo lo que quiso el jugador de Atlanta, bien Fede haciendo el esfuerzo, se va a quedar una masa a defender como les decía antes, el cambio de cuarteto tiene que ser con posesión en ataque y no en defensa, 10-05, hacer el último esfuerzo este cuarteto, ya va a tocar descansar, ahí la superposición, se caía el jugador de Atlanta, anticipaba Fon y ahora quedó mal parado Atlanta en la contra, Fon que no trataba de buscar, jugaba con el enano, Fede que llega con todo, ahora quedó mal parado Asturiano, la pelota la tiene Jürgensen que le pone el pie, Nico, bueno, le van a cobrar ahora sí esta, se gana la amarilla a Nico, llega la segunda falta Asturiano, 5.010, 5.011, 5.012. Llega su segunda falta Asturiano. Raro, pero ninguna Atlanta. En 9.43 por jugar. Bueno, a defender esta. Patealo vos, árbitro. Patealo vos, juez. Perdón, les pido mil disculpas, pero esto ya es algo que no entiendo. Apuraba Bueno, se tomaba más de 5 segundos, más de 10, más de 15 Atlanta para jugar esa pelota. Apuraba el tiro libre, Fon se iba solo, Benvenuto lo cortaron los árbitros, bueno, a seguir jugando. El chino que jugaba el posteo con Lavaqué. 5.020, 5.021, 5.022, yo sigo contando. De Blas que juega con Lavaqué, a Lavaqué le pegan abajo, bien, fue por fin la primer falta para Asturiano, que ya fue la más alevosa, ya si no cobraba esa, le tiró un guadañazo el último jugador a Lavaqué de espalda, llega su primer falta, Atlanta, 9.30 por jugar,
y que sea esta, por favor. Colabora un poquito. Sí, se vio con Independiente. Ya lo vimos. Tenemos flashbacks. Recuerdos de Vietnam con uno de los dos árbitros en aquel partido polémico en la Catedral versus Independiente. Ustedes recordarán aquella roja a Pachón. Bueno, ahí la experiencia de Calpichi, que habla y habla, indica dónde es la pelota, la va a laburar. Asturiano con el cuarteto de Cantarella, Benvenuto, Verdún y Lavaqué, que sea, por favor, 9:30. Bueno, no se pudo, buscaba el desvío Bembe, la pelota se la chocaba Verdún, bueno, no fue, es como yo le decía, puede venir una jugada parada, una pelota parada o no, Asturiano tiene que seguir presionando, ahí llegaba Cantarella sobre la salida, hay que tratar de evitar los salteos, Jürgensen que recibe, tiene que dejarlo dar vuelta a Bembe, llegaba la ayuda con Lavaqué sin tirar la pata, engancha para un lado, para el otro, pone bien el cuerpo, la pelota llega al segundo palo, bueno, Walker nos ayudó y ya la baja Testón con el chino que juega con el pende, la tiene Tincho Zoiza que juega con Lavaqué que le pone el pecho a la situación, la durmió, Lavaqué que intentaba buscar el tercer carril, con Zoiza hacía el esfuerzo, Lavaqué la quedaba mal parado, Asturiano tiene que hacer el esfuerzo, Zoiza sin falta, llegaba trabando, perfecto, solo faltaba que corren falta, y ahora es la contra, Asturiano la tiene el Sure, salía bien el arquero, la mete al medio, el chino se ensucia la pelota, se tira Lavaqué, se tira Zoiza, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Ahora en la contra de Gloria, la tiene Walker, sale Testón, llegaba sobre la línea, bien Bembe, salvándola en la línea, lo que pasó, de un arco al otro, el partido, salvándola en la línea, Benvenuto, cómo no fue gol esa, Dios santo, bueno, a seguir, 8:31. A no desesperar, Asturiano, todavía queda muchísimo. Le ganaban la espalda al chino, ponía el cuerpo, la pelota tocó en Walker, esa lateral para Asturiano. Y el chino que ya juega para Bembe que lo mira al Sure. De Blas que se hace el espacio para jugar por banda con el Sure que buscaba con Bembe, se pasaba Bembe y ahora particularidad rompe Valvidares la estructura de cambiar de cuartetos. Ingresó Marani y ahora va a ingresar Fiumara. Cambios de a dos en Asturiano. Ahora la salida de Atlanta. Hace efectiva la presión Asturiano. La pelota se pierde por línea de fondo. 8 o 6. 8. 7:58. Ahora ingresó Fede. La tiene Marani. Marani que juega con Fiumara. Fiumara que puede proponer mano a mano. Lo defendía bien el jugador de Atlanta. Se tira bien al piso Lavaqué. Le tiran con de todo a Fede. La recupera Marani. Marani que juega con Bembe que rebota con Fede. Fede que busca. ¡Desvío! ¡Mano! ¡Penal! Sí, ya si no cobraban esta era muchísimo. Bueno, tranquilo que ahora hay que patearlo. Ya si esta mano no se cobraba, se le veía la noche al juez. Bueno, ahora hay que patearlo. Tranquilo porque ahora hay que patearlo. Tranquilo porque ahora hay que patearlo. 7:39. No la tenías esa. Por lo menos para el penal. ¡Dale, juez! ¡Dale! ¡Habla mucho, juez! Bueno, la agarró el Sure, la agarró Lavaqué. Por favor que sea. 7:39. Marchesi jugándole la psicológica al sureño.
Llega su segunda falta Atlanta, igual en 2. Vamos, Sure, vamos, Sure, vamos, Sure. Asturiano, va el sureño. Recibe el apoyo de Benvenuto. Que sea lo que tenga que ser. Respuesta de Marchesi. Sigue el partido, falta todavía muchísimo. Falta muchísimo todavía, 7:27, a no de caer. Sigue la presión de Asturiano, sin tirar la pata, recupera Marani, se le escapa la pelota. Tranquilo Nico, por favor. 7:20, todavía muchísimo tiempo. Oportunidades así, a favor y en contra. Tuvo 2 extras Atlanta en el primer tiempo, las 2 atajadas por Testón, ahora el penal atajado por Marchesi. Sale de la presión Atlanta, llega bien Marani, sin tirar la pata porque es full. Le tiran un caño perfecto a Lavaqué, que se pasa de revoluciones. Le cobran la falta. Llega la tercera, Asturiano. 7:08. Bueno, se toma todo el tiempo del mundo. Atlanta, que como les digo, tiene un plantel experimentado. A Marani casi que lo mandan a atajar al arco de Testón en la distancia. Recibe Bembe y sale Asturiano. Bembe que juega con Lavaqué. Lavaqué que gira, se la deja Benvenuto. Bembe que llega, tirate Bembe, por favor, que te la cobran. Bueno, Testa que se quedó, perfecto, no llega. Diego Clapici no llegaba. De Blas que no lograba conectar con Lavaqué, se completa el cambio de cuarteto. Lozano, Vega, Luján y De Blas. 6:49 para el final. Sale Atlanta de la presión, tiene que bajar las revoluciones. Asturiano ahí tiene que empezar a presionar con la jugada de espalda y evitarle el toque. Perfecto, perfecto. Asturiano ahí evitando la salida de Atlanta. Y Testón que ya juega con Fon. Fon que no tiene pase, va a tener que jugar con Lozano y Lozano que postea, pierde la posesión. Sin tirar la pata ahora, la tiene Walker. Walker manejando todos los tiempos del partido. Y ahora Atlanta sobre mitad de cancha de Asturiano. Perfecto, ahí no lograba recibir. 6:16. Queda muchísimo, muchísimo tiempo. Un gol nos pone ahí. La tiene el chino, De Blas. A De Blas lo va a superponer Nico Lozano, que tiene una vueltita hermosa. Juega para el chino. El chino que juega, Marchesi, buena respuesta. Y ahora sale la contra. Atlanta con Walker. Bueno, Walker no pudo jugar con Jürgensen. Nico que tira otra vuelta. Sale para un lado, para el otro. Bien Lozano, bien Nico. Haciendo todo bien en su vuelta a las canchas. Lozano, 5:53. Para el final, por favor, necesitamos cuanto antes un gol. Pero falta muchísimo, último cuarto del partido. El chino con el enano recibe y la va a poner en medio. Para Lozano que no llegaba, si la conectaba estaba solo contra el arco de Marchesi. El tablero. Corría el tablero. Y ahí tiene que presionar a Asturiano, cerca de la salida. Perfecto, perfecto Asturiano. No lograban conectar con Jürgensen. Fon que ya juega para De Blas. De Blas puede saltear con Lozano. De Blas buscando al enano. De Blas con la pelota en los pies. Juega con el enano. Anticipaba Vietri. 5:18. Todavía muchísimo tiempo. El chino con Fon. Sale Asturiano. La balanza de Lozano proponiendo el mano a mano. Juega con el enano. Ahora hay que llegar con los cortes. El enano gira, rebota con Nico. Nico que va a jugar con Fon. Fon que va para un lado, para el otro. Sale para su más hábil. Sale de uno, sale de otro. Le ganaban bien en el piso. Ahora sin falta que está de espalda. Y el lateral va a ser para Atlanta. Walker, sobre la marca de Fon.
Bueno, Asturiano que le cobran todo. Mano sobre el cuerpo de un jugador de Atlanta que cae al piso, falta. Les pido perdón, pero hoy ya no voy a estar en el papel de respetar, de no respetar. Lamentablemente lo de hoy está siendo alevoso. Yo tratando siempre de llevar ese mensaje para la tranquilidad de los jugadores, para la tranquilidad del público. Hoy no están tranquilos ni los jugadores ni el público y yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo por mantener la calma. 4:41, pero nada, no hay que recaer en que la responsabilidad es de los jueces, hay que jugar con la pelota en los pies. Todo el tiempo hay 5 protagonistas en el campo de juego de cada lado. Ahora Marani, Jürgensen que cortaba esa pelota, 4:27, tiene que empezar ahora a apretar, sí, un poquito más el acelerador asturiano. Todavía falta tiempo, la tiene Lozano, la vaquera que llega, la busca, se le iba la pelota por línea de lateral. No tiene apuro Atlanta, que como les dije, un plantel experimentado, que sabe manejar los tiempos, que se encontró rápidamente el 3-1 apenas iniciado el segundo tiempo. Bueno, ahí ya lo veo en algo que yo estaba pensando, ya lo veo ahí a Zoiza poniéndose la camiseta de arquero jugador. Lo que les decía, apretar el acelerador, bueno, esta es una de las maneras de apretar el acelerador. Testón que juega con Lavaqué que juega con Marani y se hace eje del ataque. Marani que tira la elástica para adentro, juega con Benvenuto y ahora sale la contra en los pies de Jürgensen. Lavaqué que se tira al piso, recupera perfecto, la pelota le queda a la posición de Atlanta. Llegaba bien Marani, la pelota de Asturiano, perfecto. 3:51, Marani que juega con Lavaqué que gira y va a sacar la contra, le llegan bien, sin poner la pata. Pasar la línea de la pelota, la tiene Atlanta, en zona de peligro de Asturiano. No sale de ahí, le doblan la marca, va a ganar el lateral, sale el rebote. Bien Marani identificando. Rebotan con Marchesi y la respuesta de Testón con los puños. Fede que se resbala. Benvenuto que llega. Se pierde por línea de fondo, 3:23. Empiezan a contarle los segundos al arquero aquí en Atlanta. Saliendo de la presión Atlanta. .308 el tiempo aquí en Atlanta. Sale Testón y bueno, lo que les decía, ingresa Zoiza como arquero jugador. 3:08. Y paciencia ahora. Levanta la mano Coqui. Va a comenzar el giro asturiano. Benvenuto que busca, la pelota rebota, le queda a Coqui, se ensucia. Coqui que pelea, la tiene Marchesi. Bueno, Marchesi que va a buscar y no. Bueno, la primera no fue. 2:45. Tiene que apretar muchísimo más el acelerador ahora, Asturiano. Vuelve a proponer el 5-4, Asturiano. Paciencia, 2:38, 2:37, 2:36. La tiene Coqui, levanta el brazo y arranca el giro Asturiano. El giro hacia la derecha. Zoiza que juega con Lavaqué con Benvenuto que la tiene, le va a llegar la doble marca, de espalda a Benve, la deja para el chino con Coqui que la juega para Zoiza que pone al medio, la pelota le da ahí en la zona baja el jugador de Atlanta que se tira al piso, hace el esfuerzo, el chino también. Pero 2:13 todavía para el final, muchísimo tiempo. Ahí tiene que tratar de recuperar rápido la posesión Asturiano y sin faltas, perfecto, recuperando rápido y sin faltas, tal como se los había dicho. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano. El tablero.
minuto 04. ¿Cuánto dijo? ¿7 segundos? 7 segundos. El tablero que empieza a ser un condicionante. La toca ahí Marchesi, ¿no? ¿Es córner? ¿No? No es córner, bueno. Es córner, la toca Marchesi. Sí, es córner. Un minuto 54 para el final. Bueno, minuto 39 para el final aquí en Jorge Newbery. Hay que tratar de recuperar lo más rápido posible esta posesión porque el reloj empieza a contar. Perfecto, se le escapaba a Jürgensen 2 segundos nomás. Tiene que tratar de encontrarse con un gol ya. Asturiano, 1.32, 1.31, 1.30. Bueno, pero sin hacer eso de Blas. 1.28, a ver cuántos segundos pasan hasta recuperar la posesión, que sean lo menos posible. Bueno, 8 segundos tardó Asturiano en recuperar la posesión, 1.20. Atalanta que hizo los cambios como quiso. 1.18, 1.17. Bueno, últimos 56 segundos aquí en Jorge Newbery. Ya los intentos son nulos, lo dijimos durante todo el partido, un plantel experimentado, el Atlanta, que supo manejar los tiempos, que ese gol que se encontró apenas arrancado el segundo tiempo lo hizo manejar aún mucho más los tiempos del partido. El tablero que sigue corriendo, 36 segundos, va a ser victoria para Atlanta, una lástima la verdad la derrota. Coqui que busca, la pelota pega en el travesaño, bueno, no nos ayuda eso. Y hasta la suerte que nos debería haber ayudado, hoy no nos ayudó. Ahora sí, el final es definitivo aquí en Jorge Newbery, una lástima la derrota.
Abrazo, amigo.